Les voy a pedir que si usan el chat, úsenlo solo para preguntar dudas, no para hacer comentarios, porque así le quita fluidez a la clase. ¿Ya? Vamos a ver la primera parte de la clase. Bueno, yo le había comentado a usted la clase pasada que, bueno, primero decirle que el Power este ya lo he puesto en un curso. ¿Ya? En la clase pasada habíamos comentado que habían reacciones químicas, algunas de ellas, en las que se producen gases durante la reacción. Entonces, es muy importante que cuando hacemos un cálculo estequiométrico y se producen gases, podamos cuantificar esos gases que se producen. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que introducir este capítulo, esto va a ser un paréntesis de estequiometría, digamos, para poder abordar algún otro problema. Ustedes vieron que la ley de los gases es muy importante cuando queremos determinar la fórmula molecular de una sustancia química. Entonces, los gases son sustancias químicas bien particulares, son compresibles. Por ejemplo, si ustedes miran ahí en la figura, en una de ellas hay un globo aerostático, el cual uno lo llena con aire caliente y el aire hace que este globo suba. ¿Ya? Y en el otro recuadro aparece un airbag de un automóvil. ¿Ya? Un airbag de un automóvil es un gas. Ahora, ¿cómo se produce ese gas? Dentro de esa bolsa de aire que ustedes ven ahí, que es una bolsa de seguridad, se encuentra una sustancia química que se llama ácido de sodio. Es un compuesto que genera, durante su reacción química, genera gases y genera principalmente nitrógeno. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted impacta otro vehículo o impacta una pared sólida con el automóvil, hay un sensor eléctrico dentro del airbag, el cual, a través de una reacción, se produce la activación de la reacción. Entonces, inmediatamente reacciona el compuesto químico que está dentro de un sólido y produce como, se produce como producto de la reacción, valga la redundancia, se producen gases. Y esos gases inflan la bolsa. ¿Ya? No sé si ustedes han escuchado muchas veces las noticias que esta bolsa se rompe y las personas resultan con quemadura en el rostro, en el pecho, en los brazos, porque claro, esta reacción que se produce ahí es una reacción muy exotérmica o se producen compuestos químicos que pueden ser eh, corrosivos, entonces esos productos químicos producen ciertas quemaduras. ¿Ya? Entonces, estas bolsas herbas que están preparadas para no romperse, porque adentro, como les dije, hay un compuesto químico el que produce una reacción que es un gas. Entonces, en esta clase vamos a estudiar, ¿sí? Estos fenómenos que producen estos gases y nosotros nos vamos a dedicar solamente a los gases ideales. Cuando estudien físico-química, van a estudiar los gases reales, que se rigen por ecuaciones muy similares a las que nosotros vimos, pero tienen otro comportamiento. Entonces, los compuestos que son gases, nosotros tenemos varios de ellos. El hidrógeno, uno de ellos, es un gas. El nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro también es un gas. Y los gases nobles también son gases. ¿Dónde utilizamos? Por ejemplo, el hidrógeno se utiliza como combustible. El nitrógeno y el oxígeno lo encontramos en el aire. El flúor, bueno, es menos frecuente. El cloro se produce en una reacción química, por ejemplo, cuando ustedes toman el hipoclorito de sodio que venden en el supermercado, que está muy de moda para desinfectar. El hipoclorito de sodio, cuando reacciona con la materia orgánica, en este caso con las bacterias, con todos los bichitos que queremos eliminar, se producen cloro dentro de la reacción. ¿Ya? Por eso cuando alguno de ustedes o algún familiar limpia el baño, ¿cierto? ¿Ah? Con solución de hipoclorito se produce olor a cloro. Y muchas veces si le ponen mucho se duele la cabeza porque se produce un gas que es tóxico. Y los gases nobles se utilizan mucho como gases inertes, por ejemplo, en las ampolletas. Las ampolletas de los automóviles que son de neón, ¿cierto? Que dan un color así como celeste, es porque adentro de la ampolleta hay un filamento que tenemos que proteger de la oxidación. Y como estos gases son nobles, lo protegen de la oxidación y la ampolleta dura más. ¿Ya? También se utiliza, por ejemplo, en los globos de helio, cuando en los cumpleaños se compran globos que, ¿cierto?, suben hacia la atmósfera, están llenos de helio. ¿Ya? Hay algunos inescrupulosos que llenan estos globos con hidrógeno, ¿no? Lo cual produce el mismo fenómeno que el globo
sube por la atmósfera, pero tiene la particularidad que este compuesto químico es combustible. Entonces, nosotros tenemos varios gases que ya conocemos, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el ozono, por ejemplo, tan importante para la protección de la capa de ozono. La capa de ozono se destruye por las reacciones de los clorofluorcarbonos que están presentes en los aerosoles, que hoy en día están prohibidos y no se pueden utilizar. Entonces la capa de ozono nos protege de la radiación ultravioleta. ¿Sí? Muchas veces hemos escuchado que esta capa de ozono en los polos ha sufrido un deterioro debido a los clorofluorcarbonos, pero esta capa es muy importante porque nos protege de una radiación que el ser humano no es capaz de resistir. Después tenemos, como le dije, el más conocido, el cloro para nosotros, el flúor no tanto, el helio. ¿Eh? Hoy en día, por ejemplo, el agua potable se usa fluoración para eliminar las bacterias y los microorganismos. ¿Eh? Y bueno, tiene beneficios y desventajas. Los beneficios que dicen que el tomar agua con flúor produce menos deterioro al esmalte dental, ¿ya? Pero eso no está científicamente muy probado. Y también tenemos los gases nobles, otros gases que son utilizados, por ejemplo, el ácido fluorhídrico en las reacciones químicas, el CO2, que también lo conocemos, que es el gas que produce el efecto invernadero, sobrecalentamiento de la Tierra. El CO2 envuelve a la Tierra como un manto, entonces produce un sobrecalentamiento de la Tierra y, por lo tanto, produce cambios climáticos. Tenemos otros gases como el metano, ¿cierto?, que se produce por la combustión, perdón, por la explotación de los combustibles fósiles, ¿sí? Cuando ustedes pasan, por ejemplo, si alguien ha ido a Concón, cuando van por la carretera, ¿cierto?, al lado está la refinería de petróleo de Concón. Y hay una chimenea con arriba una llama. Esa llama que se está quemando ahí es metano. ¿Por qué? Porque el metano es una sustancia química de baja capacidad calorífica, por lo tanto las aplicaciones que tiene industrialmente son pocas. Después tenemos el amoníaco, ¿cierto?, que también es un gas importante, que se produce mucho y se utiliza mucho en la industria. Se usa, por ejemplo, para preservar alimentos. Por ejemplo, el pescado es preservado con pequeñas dosis de solución de amoníaco. Y otros gases que son subproductos de la industria. Por ejemplo, el SO2 que ustedes ven ahí, ¿no?, también se produce en la industria química, se produce básicamente en Chile en la industria de la explotación del cobre como subproducto. ¿Ya? Y ese SO2 se transforma en ácido sulfúrico. Por eso Chile es un productor mundial de ácido sulfúrico porque produce mucho SO2 como subproducto de la minería. Bueno, otros gases como el cianuro, que es tóxico, ¿ya? El cianuro de hidrógeno es altamente tóxico porque impide la respiración celular. Ok, entonces, cuando uno tiene un gas, tiene varias particularidades. Por ejemplo, son más compresibles que otros materiales. ¿Qué significa eso? Que si ustedes lo ponen en un recipiente, estas sustancias químicas producen presión. Y esa presión, al final, es una fuerza. No olviden que presión es fuerza por unidad de área. Entonces, cuando uno tiene un gas comprimido en una botella, ¿eh?, y uno quiere destapar la botella, tiene que tener mucha precaución, porque si le cae mucho, la bebida realmente, por ejemplo, la bebida gaseosa, si usted la agita, salen del recipiente con mucha facilidad. Aquí preguntan, ¿el propano también se encuentra? Sí, el propano también es un gas a presión atmosférica y temperatura ambiente. El propano es uno de los gases que se usa para calefacción o para el funcionamiento de la cocina, ¿sí? Un gas combustible. El propano y el butano son los más comunes en los gases de cañería. Pero se utilizan sí porque son tienen mayor capacidad calorífica que el metano. En ese caso no se desperdician, digamos, ¿ya? Por ejemplo, los gases pueden ser mezclados y confinados en un recipiente. Pongamos, si ustedes tienen un globo, ¿cierto? Yo lo puedo llenar de helio y el gas va a tomar la forma del recipiente que lo contiene, ¿ya? Y tienen menor densidad que los líquidos y los sólidos. Significa que su concentración es mucho menor que la de un líquido y que de la de un sólido, que creo que ya lo habíamos discutido antes, ¿ya? Por lo tanto, los gases siempre tienen menor densidad que los líquidos y los sólidos.
Ok, entonces lo primero que tenemos que ver, que cuando uno trabaja con gases, uno lo que mide es su presión, porque cuando tiene un gas, por ejemplo, si hacemos una reacción química entre gases, ¿cierto? Nosotros no podemos pesar una cantidad de gas. Por ejemplo, imagínense que usted tiene que pesar una cantidad de nitrógeno. Es imposible. Por lo tanto, habitualmente cuando uno cuantifica un gas, lo que mide es la presión del gas. ¿Eh? Y la presión es una fuerza por unidad de área. O sea, los gases, por eso son considerados, los gases son compresibles y son peligrosos. ¿Por qué? Porque una explosión de un gas produce una fuerza muy elevada. ¿Por qué? Porque, como bien lo decíamos, los gases son compresibles. Las unidades de presión se miden en diferentes unidades, por ejemplo, Pascal, cuando ustedes miran las noticias, eh, habitualmente se da en pascales, ¿cierto? O en hectopascales. Y la presión atmosférica es un pascal. También se mide en atmósfera, que es menos frecuente, ¿sí? Y una atmósfera son 700 milímetros de mercurio y igual a 760 torr. Y como ustedes ven ahí abajo, una atmósfera son 100, 101,3 pascales, o sea, la presión atmosférica, más o menos ese valor a nivel del mar. Por lo tanto, nosotros siempre estamos sometidos a una presión de una atmósfera. Nuestros cuerpos están sometidos a una presión de una atmósfera siempre. Bueno, el torr es una unidad de medida, ¿ya? El torr es una unidad de medida, así como no son los joules, como son la atmósfera, etcétera. Es solo una unidad de medida que se define torr porque el señor que la implementó, que la utilizó por primera vez, le denominó de esa forma. Bueno, hay un límite para la compresión de gases, claro. El límite para la compresión de los gases es la máxima fuerza que tú puedes aplicar. ¿Eh? Por ejemplo, si ustedes tienen un gas y lo quieren confinar en un recipiente, tienen que tener mucho cuidado porque hay que aplicar una fuerza importante. Sí, tiene equivalencia 1 a 1 con los milímetros de mercurio. El torr es una unidad muy antigua, ¿ya? Es una unidad que, digamos, una de las unidades más antiguas, y por supuesto luego de eso esta unidad se transformó en milímetros de mercurio, que son unidades más estándar. Ok, entonces la presión de un gas la vamos a medir, ¿cierto? Como habíamos dicho, en función de la presión. O sea, si yo tengo un gas comprimido en un recipiente y sé el volumen del recipiente y la presión, puedo saber, y la temperatura, puedo saber la cantidad de moles que hay dentro del recipiente. ¿Sí? Y como ustedes se fijan aquí, si yo tuviera un capilar, en el cual este capilar sube un líquido por el capilar, ¿ya? Y ejerzo la presión atmosférica, por ese capilar va a subir una cantidad de líquido que corresponde a 76 centímetros o 760 milímetros de mercurio, porque a veces este capilar se llena de mercurio. Hoy día, bueno, se usan otros materiales, pero porque el mercurio es tóxico, pero se utilizaba originalmente mercurio. Entonces, la primera ley que vamos a mirar es la ley de Boyle. ¿Qué dice la ley de Boyle? Pregunta. Exactamente. Eso lo vamos a ver en un ratito más. Cuando nosotros tenemos un gas y lo comprimimos, digamos, en una cantidad excesiva, el gas comienza a condensarse. Se produce la condensación del gas. ¿Por qué? Porque el espacio es tan reducido que las moléculas chocan y empiezan a formarse un líquido. ¿Ya? Esto lo van a ver con más detalle en físico-química, cuando estoy en físico-química. Otra pregunta. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Si ustedes se fijan, tenemos un gas en un comprimido y tenemos un manómetro en el cual vamos a medir ahí con mercurio. ¿Ya? Entonces, este aparato sirve para estudiar la relación entre el volumen de un gas y la presión. Entonces, si ustedes se fijan, en el primero de ellos, ¿ya? Si yo ejerzo una presión aquí, y lo que yo les decía, a medida que yo aumente la presión, el volumen que va a ir ocupando
este gas en este espacio va a ser menor. En este caso, tengo 100 ml, ¿cierto? Cuando aplico una presión 1, cuando aplico una presión 2 tiene 50, y cuando aplico una presión 3 tiene 33 ml solo. Entonces, la presión es proporcional, en este caso, inversamente proporcional al volumen. Eso significa que cuando yo aumente la presión, el volumen va a ir disminuyendo, ¿ya? Y, por supuesto, llegamos a esta conclusión, que la presión es inversamente proporcional al volumen. O sea, si yo aumento la presión, como ustedes lo miran en esta gráfica, yo voy a ir aumentando la presión, el volumen necesariamente tiene que ir disminuyendo, hasta el punto que se produzca la condensación, como alguien lo preguntó ahí. Y surge la primera relación, que es la ley de Boyle, en la cual la presión es proporcional al volumen. O sea, la presión, si yo tengo un gas sometido a una presión 1 con un volumen 1, tiene que ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Por lo tanto, vamos a ver que la presión va a ser siempre inversamente proporcional al volumen cuando aplicamos presión sobre un gas. Obviamente que en este caso, para que esta ley se cumpla, tanto la temperatura como el número de moles del gas en cuestión tienen que permanecer constantes. Ojo que esto es solamente válido para los gases. Nosotros estamos haciendo una deducción de leyes que son particularmente para gases y vamos a considerar solo nosotros los gases ideales. Los gases reales están reservados para un curso especial que ustedes tienen que se llama físico-química. Ok, entonces la presión de un gas va a ser inversamente proporcional al volumen y se va a cumplir esta expresión de P1, o sea, la presión en el estado 1 por el volumen en el estado 1 es igual a una presión 2 por el volumen en el estado 2, a una temperatura constante para un número de moles constante del gas. O sea, la cantidad del gas va a ser la misma. O sea, en este recipiente no va a cambiar el número de moles de gas. Pregunta. Los gases ideales se refieren a los gases que cumplen con la ley de los gases ideales. No necesariamente pueden ser solo los gases nobles. ¿Ya? Son los gases nobles, varios de ellos la cumplen, pero la ley esta es válida para todos los gases, ¿eh? Que cumplan la ley de los gases ideales, que la vamos a ver en unos minutos. Bueno, en este caso, yo tengo una presión 1, ¿cierto? Supongamos que yo tengo un gas, para responder lo que me hace ahí un estudiante. Yo tengo una presión 1 por un volumen 1. Supongamos que yo tengo un gas que está a una presión de 1 atmósfera en un recipiente de 1 litro. Y yo modifico la presión. Supongamos que yo lo someto a una presión de 2 atmósferas. Por lo tanto, el volumen va a ser un nuevo volumen, ¿ya? Que va a ser proporcional a la aplicación de la presión que yo aplique. Ya vamos a hacer problemas de esto que va a clarificar un poco más la presión. Por ejemplo, aquí hay una situación bien interesante. Yo tengo un gas que está confinado en un recipiente y está sometido a una determinada presión, ¿ya? Si yo comprimo el gas, ¿se acuerda cuando estudiamos? No, eso lo estudié en el semestre que viene, en termoquímica. Si yo aplico una presión aquí, ¿qué va a ocurrir? Que el gas, el espacio donde está el gas va a disminuir, ¿ya? Pero esa disminución del volumen va a ser proporcional a la presión. O sea, si yo sé la presión que aplique, por ejemplo, yo tengo un gas en una condición 1, P1 es de 1, y aplico una presión 2 por un volumen 2, ¿cierto? Si yo aplico una presión, el volumen 2 lo puedo determinar en función de la nueva presión que aplique. Y después tenemos lo que se llama una expansión. ¿Qué hago yo? Supongamos que la fuerza que estoy aplicando aquí es una atmósfera, aplico 0,5 atmósfera, por lo tanto, el pistón va a subir en vez de bajar y el gas va a estar ocupando un volumen mayor, ¿ya? Entonces, hay una proporcionalidad en la presión que yo aplico y cómo afecta el volumen. A eso se refiere esa expresión que está ahí. Y aquí hay un ejemplo. El ejemplo Doctor, dice. ¿Sí? disculpe. Dos cosas. T, ¿qué significaba? Donde dice T y N igual a constantes.
T es temperatura y N es el número de moles. Ya. Y al lado, en la otra donde salía el gráfico de presión ¿Mm? versus un medio, uno partido en volumen. Es ¿Por que qué? es inversamente, el alfa significa proporcional, es inversamente proporcional. ¿Qué significa eso? Que si yo aumento la presión, el volumen tiene que disminuir. ¿Sí? Sí, Si fueran directamente proporcionales, si yo aumento la presión, tendría que aumentar el volumen. Pero en este caso son inversamente proporcionales. Significa eso que si tú aumentas la presión, el volumen del gas va a disminuir. ¿Ya? ujú, ¿Ok? ok, Y como se ve ahí, por ejemplo, en el ejemplo, yo aquí apliqué una presión, mira, si yo lo miro aquí, ¿cierto? Este volumen es mayor que este volumen. ¿Por qué? Porque yo apliqué una presión. Cuando yo aplico una presión, el volumen disminuye. ¿Ya? Pero mira lo que ocurre aquí. Cuando yo disminuyo la presión, porque aquí el émbolo está aplicando menos fuerza, por lo tanto, y el volumen aumentó. ¿Ya? Por eso son inversamente proporcionales. Cuando uno aumenta, cuando la presión aumenta, el volumen disminuye, y si la presión disminuye, el volumen aumenta. ¿Sí? ya, profe. Sí, eso se entendió Eso, bien. eso Gracias. significa que son inversamente proporcionales. ¿Ya? Y aquí hay un pequeño ejemplo. ¿Ya? Para aplicar esa expresión química que acabamos de deducir. Dice, el gas cloro ocupa un volumen de 946 ml y tiene una presión de 726 milímetros de mercurio. ¿Ya? Eso, 726 es casi una atmósfera, 0,9 atmósferas más o menos. Y preguntan, ¿cuál es la presión del gas en milímetros de mercurio si el volumen se reduce a una temperatura constante? ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que la presión 1, en este caso sería 726 milímetros de mercurio por el volumen 1, serían 946. Me dice ahora que el nuevo volumen va a ser 154 ml. Entonces yo aplico la expresión, presión 1, volumen 1, presión 2, en la que se pregunta, volumen 2, permaneciendo todo lo demás constante. O sea, la temperatura va a permanecer constante y el número de moles va a permanecer constante. Aplicamos la expresión esa que acabamos de deducir y miren lo que ocurre. Me dice que la nueva presión son 4.460 milímetros de mercurio. O sea, si yo quiero comprimir el gas de, 946 ml a un volumen de 154 ml, tengo que aplicar una presión que es casi 5 veces la presión que original. ¿Eh? O sea, si vuelvo atrás al diagrama sería esta situación. Inicialmente yo tengo 946 ml y la presión es 720. Y yo aplico aquí una presión para comprimir el gas a 154 ml. Tengo que aplicar una presión importante para poder comprimirlo, que es prácticamente 4 o 5 veces la presión original. ¿Ya? Esa es la forma de usar esta expresión. O sea, yo tengo el gas en una condición 1 que sería que ocupa un volumen de 946 ml y está a una presión de 726. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la presión del gas para que el volumen sea 154? O sea, yo tengo que aplicar ahí una presión importante para poder comprimir el gas, porque ahí estoy comprimiéndolo. El volumen 1 es más grande que el volumen 2. ¿Ya? Obviamente que si una expansión van a ver que la presión que hay que aplicar es menor. ¿Ya? Esa es la forma de aplicar la primera ley de los gases. Ahora, esto nos va a interesar porque después nosotros vamos a deducir una ley general para todos los gases. Ok. Profe, disculpe, las unidades de medida, por ejemplo, siempre Buena tienen que pregunta. ser, Buena ¿qué? pregunta. En este caso, por ejemplo, en este caso las unidades de medida pueden ser unidades de volumen o unidades de presión, ¿ya? Para esta ley. Pero Pero, cuando deduzcamos la ley de los gases ideales, no. Ahí vamos a tener que aplicar unas unidades que son específicas, ¿ya? pero, por ejemplo, si yo tengo milímetros de mercurio y en volumen tengo litros en vez de Sí, ml, ¿no sí. importa? ¿No tengo que transformar? No, en este caso no. En este caso no. Cuando usamos las leyes parciales, o sea, la relación entre la presión y el volumen, la presión con la temperatura y la presión con el número de moles, no es tan importante la unidad, pero cuando deduzcamos la ley de los gases ideales, ahí sí vamos a tener que usar siempre las mismas unidades.
¿Ya? Ok, gracias. Entonces, bueno, aquí como ya les dije, ¿ah? Y ahora vamos a ver, entonces primero vimos una relación entre la presión y el volumen. En rigor tenemos que ver tres relaciones, la relación entre la presión y el volumen, tenemos que ver la temperatura y el volumen, y luego cómo afecta el número de moles. Entonces, vamos a ver ahora una relación entre la temperatura y el volumen. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, bajo la temperatura de un gas, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que el volumen habitualmente disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque al bajar la temperatura, ¿cierto? Se va a producir condensación, ¿ya? Y por lo tanto, al producirse condensación, el volumen va a disminuir, digamos, ya lo van a estudiar ustedes en físico-químico, esto se llama la teoría de las colisiones, ¿cierto? Las moléculas van a colisionar menos entre ellas y por lo tanto va a disminuir el volumen. Y cuando aumente la temperatura, el volumen va a aumentar. ¿Por qué? Porque va a haber mayor movimiento en las moléculas, mayor energía cinética, por lo tanto van a tender a ocupar un volumen mayor. ¿Ya? Y habitualmente nosotros el calentamiento o enfriamiento de un gas lo podemos hacer a presión constante, ¿ya? O a volumen constante. En cada uno de los casos, a esta ley le llamamos la ley de Charles, ¿ya? Que relaciona el volumen con la temperatura. ¿Ya? Y habitualmente, casi el 99,9% de los casos, a medida que aumentamos la temperatura, el volumen va a aumentar. Entonces, como la temperatura incrementa, el volumen incrementa, entonces vamos a ver que aquí lo que va a ocurrir es que, y por eso les decía yo que en algunas leyes las unidades son importantes. Entonces, aquí, si yo tengo una curva a esta presión, ¿ya? Vamos a ver que a medida que aumenta la temperatura, el volumen va a aumentar. ¿Ya? Por lo tanto, el volumen va a ser proporcional a la temperatura. Cada vez que aumente el volumen, va a aumentar la temperatura, o al revés, cuando aumente la temperatura, el volumen va a aumentar. Y eso va a ocurrir a cualquier presión. Por ejemplo, si uso una presión constante 1, una presión constante 2, presión constante 3, la curva se va a repetir. Pero estas tres curvas convergen en un punto aquí. ¿Ya? Y que seguramente ese número para ustedes es familiar, que es menos 73,15 grados, ¿ya? Que es la temperatura en grados Kelvin, la temperatura, la temperatura en grados Kelvin de cuando uno quiere convertir, ¿cierto? La temperatura absoluta en grados Kelvin. El cero absoluto, exactamente. Eso va a ser el cero absoluto. Entonces vamos a ver que esa temperatura, ese valor numérico de 673,15 de 200 grados Celsius es lo que nosotros sumamos para obtener la temperatura en grados Kelvin. Por lo tanto, aquí no hay ninguna coincidencia. Entonces, en este caso particular, miren lo que dice ahí. Para poder estudiar esta ley hay que usar la temperatura medida en grados Kelvin. ¿Ya? Por lo tanto, el volumen va a ser inversamente proporcional a la temperatura. Y en este caso, obviamente, que las otras dos variables, aquí tenemos nosotros cuatro variables: volumen, presión, temperatura y número de moles. En la primera de ellas permanecía la temperatura y el número de moles constante. En este caso va a permanecer constante la presión y obviamente la cantidad del gas tiene que ser siempre la misma, porque si no, ahí estamos hablando de un fenómeno diferente. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con ello. Nosotros vamos a utilizar esta ley, ¿ya? Pero obviamente que las otras dos variables tienen que permanecer constantes. Cuando uno estudia un gas tiene que conocer la presión, la temperatura, el volumen y el número de moles. Entonces aquí yo estoy relacionando que el volumen con la temperatura, pero la presión y el número de moles tiene que permanecer constante. Si no, esta ley no es válida. ¿Ya? Entonces, obtuvimos una ley que relaciona la presión con el volumen y ahora una que relaciona el volumen con la temperatura. Y me parece que ahora viene un ejemplo. Y surge, por ejemplo, la definición de temperatura en grado Kelvin, que es la temperatura en grados Celsius más 273,15, que se obtiene de este experimento.
que a múltiples presiones, ¿sí?, vamos a ver que todas convergen a una temperatura que es 273,15, que la consideramos la temperatura absoluta. Y aquí hay un ejemplo, ¿ya? Dice el monóxido de carbono ocupa 3,2 litros a 125 grados. ¿Cuál será la temperatura del gas para que un volumen de 1,54? O sea, aquí va a bajar el volumen 1, la temperatura 1, y ahí, cuidado, ¿cierto? Tiene que estar en grados Kelvin. O sea, si se las dan en Celsius hay que pasarla a Kelvin. Porque esta ecuación aquí, lo que decía Allison, aquí es importante la unidad. Entonces, la temperatura 2, ¿cierto? Usando esta expresión, tomamos el volumen 2, que es 1,54, la temperatura 1, 125 en grados Kelvin, que es 398, y el volumen 2 es 3,2, simplificando, me dice que la nueva temperatura va a ser 192 K. Fíjense ustedes que la temperatura bajó considerablemente, casi diría como a la mitad, ¿ya? Entonces, para que ocupe un menor volumen, yo tengo que bajar la temperatura en este caso. ¿De acuerdo? Así como para que un gas ocupe un volumen menor, tenía que comprimir, en este caso, para que la temperatura sea menor, lo que tengo, para que el volumen sea menor, necesito que la temperatura baje significativamente. ¿Ya? Ok. Como alguien me dijo el otro día, me solicitó, vamos a hacer son las 10:50 en mi reloj, ¿ah? Vamos a hacer un break de 10 minutos para que puedan tomar un café o tomar un poco de aire antes de continuar, ¿ya? Así que a las 11 reanudamos nuestra clase. Vamos a hacer un pequeño break, ¿ok? ¿Cierto? Bueno, estábamos viendo la relación entre el volumen y la temperatura. Y aquí la única diferencia con la relación entre la presión y el volumen es que la temperatura tiene que ser en grados Kelvin. No puede ser en otra unidad. Por lo tanto, en eso hay que ser muy, muy riguroso. Y finalmente, nosotros tenemos la tercera ley, que es la ley de Avogadro, ¿no? La ley de Avogadro es la que relaciona el volumen, ¿cierto?, con el número de moles, ¿ya? Entonces nosotros necesariamente, por ejemplo, ahí hay 3 recipientes de un gas, los que se cargan en un vaso, y por supuesto, si yo retiro gas de la solución, obviamente el número de moles va a ser menor. Pero si aumento el volumen, a una presión constante, por supuesto, ¿eh?, claramente lo que va a ocurrir es que el número de moles va a aumentar. Entonces vamos a relacionar el volumen con el número de moles. El ejemplo más sencillo es que cuando ustedes introducen un gas en un globo. Cuando uno introduce un gas en un globo, ese globo está sometido a la presión atmosférica. Por lo tanto, si ustedes van agregando volumen, lo que están haciendo es aumentar el número de moles, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver que el volumen es proporcional al número de moles. O sea, mientras más volumen ocupa un recipiente, mayor va a ser el número de moles, considerando la otra variable constante. Ojo, porque nosotros en el caso anterior consideramos el número de moles constante. Y este es el ejemplo más clásico. Entonces, el volumen se puede relacionar con el número de moles y son directamente proporcionales. Mayor volumen, vamos a tener más moles de gas en el recipiente. Y aquí hay 3 ejemplos donde un gas se conecta a través de esto a un recipiente, ¿cierto? Y nosotros abrimos la llave y dejamos que entre gas en este caso, y en este gas vamos sacando el gas de alguna forma. Obviamente que las otras 2 variables permanecen constantes. Eso ya lo habíamos discutido antes. Si yo relaciono la presión con el volumen, que era la primera ley que estudiamos, que es la ley de Boyle, tanto el número de moles como la temperatura deben permanecer constantes. Si relaciono el volumen con la temperatura, la presión debe permanecer constante, así como el número de moles. Y en este caso, va a permanecer constante la presión y la temperatura, y por lo tanto el volumen y el número de moles van a ser directamente proporcionales. Y aquí hay un ejemplo.
¿ya? El amoníaco dice, ¿ah? Y aquí es donde introducimos por primera vez una reacción química. Entonces, es por eso que es muy importante aprender estas leyes, porque en estequiometría son importantes, porque hay reacciones que son gaseosas. Dice, el amoníaco se quema en presencia de oxígeno para formar óxido nitroso y vapor de agua. ¿Cuántos moles de NO son obtenidos desde un volumen de amoníaco igual a una presión y temperatura? O sea, cuando la presión y la temperatura permanecen constantes, nos preguntan, ¿ah?, cuál va a ser el volumen de NO. Entonces aquí es muy interesante porque yo sé que un mol de amoníaco me va a generar un mol de NO. Porque si ustedes se fijan en la reacción balanceada, 4 moles de amoníaco generan 4 moles de NO. Por lo tanto, un mol me va a generar un mol. Como P y T son constantes, un volumen de amoníaco, o sea, va a generar un volumen de NO. Entonces, desde el punto de vista práctico, es muy interesante porque yo, cuando trabajo con gas en una reacción estométrica, puedo relacionar los volúmenes, pero obviamente tiene que permanecer P y T constante. Entonces, perdón, entonces llegamos, utilizando esas tres leyes, ¿eh?, podemos obtener una ley que nosotros la conocemos como la ley de los gases ideales. Ya van a ustedes estudiar los gases reales en físico-química, pero por ahora vamos a suponer que son ideales. Y vamos a considerar como ideales los gases nobles, el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, el amoníaco, etcétera, etcétera. ¿Ya? Solamente vamos a usar nosotros la ley de los gases ideales. Y esta ley se conoce como que la presión por el volumen es igual al número de moles por RT. ¿Eso qué significa? Que, ¿se acuerdan cuando veíamos que P y B era constante, ¿cierto? Utilizamos todas las leyes que aprendimos antes y las agrupamos en una sola ecuación. Ahora, como bien lo preguntó una compañera, una preguntita. Exacto. Como dice Nicolás, Pavo Naruto, no sé, algo así. Pavo Ratón, creo que ya la conocía. Son reglas que se inventan los estudiantes, para no olvidarse la ley. Que P por B es igual a NRT, donde P es la presión, B es el volumen, N es el número de moles, R es una constante que le llamamos la constante de los gases ideales y T es la temperatura. Cuando usamos esta ecuación hay que tener mucho cuidado porque las unidades, y como lo preguntó una compañera, Alison me parece que fue, las unidades aquí tienen que ser específicas para poder usar la ecuación de los gases ideales. ¿Ya? Esa constante va a valer 0,082 en esta expresión, ya vamos a hacer un ejemplo, pero la presión tiene que estar en atmósfera, el volumen tiene que estar en litros y la temperatura tiene que estar en grados Kelvin. Por lo tanto, en esta ecuación, esas son las únicas unidades válidas. Ya vamos a hacer un problema para que usted lo pueda clarificar. Entonces, surge una cosa muy interesante, ¿ah? Ay, perdón, que es la siguiente. La ecuación de los gases ideales, ¿ah?, la constante es R y es 0,082 litros atmósfera partido por mol grado Kelvin. ¿Ya? Y a 0 grados y una atmósfera, llamadas condiciones estándar de presión y temperatura, ¿ya? Aquí hay una confusión, muchas veces los libros hablan de condiciones estándar o condiciones normales. ¿Ya? Como hay una mala traducción aquí, pero para mí las estándar y normales son las mismas, pero bueno, aquí se consideran estándar 0 grados Celsius y normales 25 grados Celsius la temperatura. ¿Ya? En condiciones estándar, o sea, a 0 grados, una atmósfera, un mol de gas va a ocupar 22,4 litros. Y eso surge de aplicar esta misma expresión. Si ustedes toman y se preguntan, ponen un mol, 0,082, la temperatura, ponen 0 grados Celsius y relacionan la presión con el volumen, van a ver que un mol van a ser 22,4 litros. O sea, bajo estas condiciones, siempre un mol de un gas va a ocupar 22,4 litros. ¿Ya?
Y eso es muy importante porque desde el punto de vista práctico, si yo conozco el volumen que ocupa un gas, puedo sacar directamente los moles. Por ejemplo, si el volumen fuera 30 litros, lo divido por 22,4 y voy a obtener la cantidad de moles que reaccionan. Eso es muy importante porque desde el punto de vista práctico, cuando ocupamos una reacción química, uno quiere operar con moles. Entonces, esta ley de los gases ideales nos permite eso, nos permite transformar unidades que son específicas para medir, por medir las propiedades de un gas en unidades que son cuantificables. Yo les dije antes que yo no puedo pesar un mol de cloro o un mol de oxígeno, porque es un gas y por lo tanto no lo podemos pesar, pero sí podemos medir su volumen. Esa es la utilidad que tienen esta ley. Pero cuidado, jóvenes, podemos aplicar esta ley, pero, repito, la presión se tiene que medir en atmósfera, el volumen siempre en litros, y aquí cuando uno pregunta siempre, siempre. Siempre, para poder aplicar esta expresión, la constante va a tener este valor, pero la presión se mide en atmósfera, el volumen en litros y la temperatura en grados Kelvin. ¿Ya? Esa tiene que ser, digamos, la norma, cuando uno utiliza la ley de los gases ideales, que es la que nosotros vamos a usar. ¿Ya? Las otras leyes nosotros las usamos para deducir esta ley, para estudiar las relaciones, pero la ley que vamos a usar es esta ley. Por lo tanto, las unidades que tiene que usar son las que aparecen en esta figura. Y creo que hay un ejemplo. Por ejemplo, aquí me dicen, vamos a hacer este ejemplo. ¿Cuál es el volumen ocupado por 49,8 gramos, perdón, por 49,8, disculpen, una pequeña interrupción. Un momento. Entonces, la pregunta es, entonces, la pregunta es, ¿cuál es el volumen que ocupado por 49,8 gramos de ácido clorhídrico? ¿Ok? Ok, estamos aquí. ¿Sí? Si alguien se cortó por aquí, ¿no? Bueno, sabíamos esto. Ya. Vamos a grabar de nuevo para poderlo... Entonces, nosotros lo que habíamos visto... Ya. Entonces, nosotros dijimos que cuando usamos la ley de los gases ideales tenemos que usar la temperatura en la temperatura en Kelvin, la presión en atmósfera y el volumen en litros. Y aquí se hace una pregunta. ¿Ah? ¿Cuál es el volumen que ocupan 49,8 gramos de ácido clorhídrico en condiciones normales de presión y temperatura? Entonces, sabemos que la temperatura tiene que ser 0 grados, que es 276 Kelvin, ¿sí? Al 0 le sumamos 273,15 para llegar a los Kelvin. La presión en una atmósfera y el número de moles es dividir los gramos por su peso molecular. En este caso, un cloro pesa 35,5 y el hidrógeno 1,08, eso da 36,45. Y me dice que son 1,37 moles. Si ustedes se fijan, yo he sido bien riguroso con las unidades. Por lo tanto, el volumen que ocupan esos 49,8 gramos son 1,37 por este valor que es constante. Ese valor es la constante de los gases ideales, que se conoce como R, que está en esas unidades, ¿ya? Ese valor no cambia. La temperatura y finalmente una atmósfera. Y me dice que el volumen son 30,6 litros. O sea, yo puedo relacionar con la ley de los gases ideales, en condiciones estándar de presión y temperatura, la masa con el volumen. ¿Por qué? Porque la masa, si conozco el volumen, puedo conocer los moles, si conozco los moles, puedo conocer la masa. ¿No? Eso es lo interesante que para nosotros desde el punto de vista práctico, que nos interesa porque nosotros no olviden que nosotros vamos a estudiar reacciones químicas donde se producen gases. Y por lo tanto, si yo quiero cuantificar esos gases, tengo que tener alguna modo de hacerlo. Por ejemplo, si ustedes toman carbonato de sodio y lo calientan a alta temperatura, lo que se va a producir ahí es óxido de calcio más CO2. Entonces yo podría preguntar que cuantificar esa cantidad de CO2 que se produce. Y obviamente necesitamos esta ley para poder cuantificar. Otro ejemplo interesante, que lo quería comentar con ustedes, es
lo que ocurre en una ampolleta. Si usted, bueno, esta ampolleta que está aparece ahí en la transparencia, una ampolleta antigua, ya casi no existe, hoy día son todas LED, ¿ya? O son bien particulares. Y fíjense ustedes que esta ampolleta adentro tiene un trozo de metal incandescente, el cual produce obviamente luz a través de un arco eléctrico. Pero ¿qué ocurriría si la ampolleta no tuviera esa carcasa de vidrio que aparece ahí? Bueno, primero es una carcasa de protección desde el punto de vista técnico, ¿cierto? Porque este filamento es muy delicado y dentro de esa ampolleta hay un gas noble. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un filamento de un elemento metálico incandescente, si hay oxígeno, ¿qué va a ocurrir? El oxígeno oxida el filamento y la luz se quema. ¿Eh? Y bueno, no lo hago usted, yo lo hice cuando, por curiosidad alguna vez hice cuando era niño, le quité con mucho cuidado a una ampolleta esa carcasa de vidrio y la encendí. La luz se quema automáticamente, se quema inmediato. ¿Por qué? Porque el filamento se calienta y entra en contacto con el oxígeno y el oxígeno sobre el filamento produce un óxido y por lo tanto se quema. Por lo tanto, todas las ampolletas tienen que llevar dentro un gas inerte para impedir la oxidación del filamento y por lo tanto la duración de la ampolleta. Hoy día duran mucho más porque se usan gases nobles que tienen mejores propiedades que el argón, por ejemplo. Habitualmente se usaba argón, ¿ya? Hoy día ya no se usa argón. Y ese es el funcionamiento, digamos, general de una ampolleta. ¿Ya? Se pone un filamento, el cual con una corriente eléctrica se forma un arco eléctrico y el arco eléctrico está protegido por un gas noble para que la ampolleta no se queme. Entonces, el argón dice es un gas inerte y se usa en la fabricación de ampolletas retardando el deterioro del filamento. Una ampolleta contiene argón a una presión de 1,2 atmósferas y 18 grados. El gas es calentado a 85 grados. ¿Cuál es la presión final del argón en el interior de la ampolleta? Claro, porque si ustedes se fijan, cuando yo tengo la ampolleta apagada, ¿cierto? Hay una cantidad de gas fijo, está una presión, que ¿cuál sería la presión atmosférica? Y la temperatura atmosférica más o menos, bueno, si estamos en invierno no, pero en primavera pueden ser 18 grados. Pero ¿qué pasa cuando uno enciende el filamento? Cuando uno enciende la ampolleta, si usted la toca, va a ver que se va a calentar. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar la presión. Entonces, lo interesante ahí es que este problema muestra, que mire lo que muestra, algo muy interesante, que cuando yo tengo la ampolleta y está a temperatura más o menos 1 o 2 atmósferas, cuando se calienta el gas, la presión no aumenta mucho, aumenta muy poquito. ¿Por qué? Porque la cantidad de gas que hay dentro es poco y la temperatura aumentó significativamente. O sea, una temperatura que usted no puede tocar la ampolleta, pero la presión aumentó a 1,48. ¿Ya? Ahora, eso es muy bueno porque el vidrio soporta una presión máxima. Si la presión aumentara a 2 o a 3 atmósferas, seguramente la ampolleta reventaría. Pero en este caso, el espesor del vidrio y la forma que tiene hacen que soporte la 1,5 atmósferas. ¿Ya? Entonces, esto habla que los gases estos tienen mucha aplicación y esta ley en la construcción de ampolletas. Hoy día las ampolletas son de otros gases nobles, los cuales dan otros colores. Y pues, si ustedes se fijan, hoy día duran muchísimo, mucho más que antes. Ok. Entonces, con esto, ay, perdón. Volví no sé qué le pasa al sistema que se me sale. Me sale el... Entonces, desde el punto de vista práctico, nosotros, por eso nos interesa estudiar la ley de los gases ideales. ¿Ya? Vamos a quedar... ¿me están escuchando, no? Ya, jóvenes, entonces hoy vamos a quedar hasta aquí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan o no? Hola. Profe, si lo escuchamos. Sí, profe. Ya, perdona, no sé qué pasa esto que el Zoom hoy día me ha jugado una mala pasada. Bueno, voy a dejar estos minutos para aclarar algunas dudas, ¿ya?
antes que terminemos la clase, de algunas cosas anteriores, ¿ya? Y, a ver, Alison me hacía una pregunta sobre el porcentaje de pureza, ¿ya? A ver, aquí hay varios mensajes que... Sí, en el caso de lo que me preguntó Patricio y que estoy aclarando las dudas, la última es la ley de Gay-Lussac, ¿ya? Sí, Alison quería que clarificáramos algo de los ejercicios de la clase pasada, ¿ya? Entonces, para hacer un poco más entretenido esto, lo que voy a hacer... Alison, ¿tiene a mano el archivo tú para que lo compartas? ¿Aló? Usted puede... a Profe, ver, voy a entrar a un curso para poder bajar el archivo porque no lo tengo a mano, ¿ya? Deme un segundo. lo tengo yo, pero me tiene que Ya, te voy a... permitir Ahí pantalla. voy a habilitar para compartir. A ver, vamos a ver, compartir. Habilito compartir. Ya. Me parece que ahí está habilitada para compartir. ¿Sí? Ya. Compartan ustedes el archivo. Aquí está. Por ahora solo ¿Se aparece... ve? Ha iniciado la función de compartir pantalla. ¿Y ahora se ve? No, no te veo. ¿No? ¿No? Solo vemos que dice Alison habilitó la función compartir pantalla. Ahora sí. Uy, se fue. Ah, es que lo saqué para ponerlo de nuevo. Y ahí sí. Parece que se demora un poco. Sí, se demora un poco. Si algo le pasa a Zoom, que está hoy día, no quiere nada con nosotros. Dice, ahí está. Calcule, dice, la masa de caliza, carbonato de pureza 83%, que se necesita para obtener 25 toneladas de óxido de calcio. Ya. Aquí hay una reacción, ¿ya? Donde yo tengo una cantidad de carbonato de calcio, el cual se transforma en óxido de calcio más CO2, ¿ya? Que es muy atingente a lo que estábamos viendo de gas, ¿ya? Yo les ¿Ya? voy a dar algunas indicaciones, pero yo voy a resolver estos problemas para ustedes, los voy a poner resueltos, ¿ya? Usted intenta hacerlo con las indicaciones que yo le di y le voy a decir. Me dicen que tengo 25 toneladas de óxido, para obtener 25 toneladas de óxido de calcio, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer es las 25 toneladas, las transformamos en moles y sabemos que un mol va a generar un mol de carbonato de calcio, ¿sí? Por lo tanto, una vez que tenga la masa en moles de carbonato de calcio, esa masa es una masa teórica. Supongamos que le da que usted necesita 30 toneladas de carbonato de calcio o 40 toneladas, ¿ya? Por lo tanto, para obtener la masa real, ¿qué tiene que hacer? Dividir por el 83%, porque no olviden que cuando yo tengo un compuesto que tiene pureza 83%, significa que si yo tomo un gramo, ¿ah? Solo 0,83 van a ser carbonato de calcio. El resto puede ser óxido de calcio, hidróxido de carbonato de sodio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, en ese caso, no olviden que siempre la ecuación química balanceada a nosotros nos va a entregar la masa teórica, ¿ya? Y una vez que tengamos la masa teórica, debemos llevarla a los valores reales. Por lo tanto, si usted le diera que son 40 toneladas de carbonato de calcio, tiene que dividir esa masa por 0,83, ¿ya? Para obtener la masa real. ¿De acuerdo? De ¿Por acuerdo. qué? ¿Por qué? Porque tiene que pensar en lo siguiente, que el cálculo más simple es un gramo. Si usted masa un gramo de ese carbonato de calcio de 83% pureza, significa que por cada gramo que usted pese, solo 0,83 gramos son carbonato de calcio, el resto es basura o un contaminante, ¿ya? Entonces,
aquí no hay que estresarse con eso. Uno con la reacción química obtiene lo que sabe hacer, que son los valores teóricos. Y luego, utilizando la información de la pureza, ¿ya? Lo lleva a las condiciones reales. ¿Ya? En este caso, cuando son reactantes, usted tiene que dividir por ese porcentaje. Y cuando es rendimiento, tiene que multiplicar los productos por el rendimiento. ¿Ya? Esa, digamos, es la regla que hay que usar aquí. ¿Ya? Ah, ok. Lo que voy a hacer ahora es que lo he estado preparando, pero quería ver lo de los gases primero. ¿Ya? Yo estoy preparando dos problemas de estequiometría que ilustran el porcentaje de pureza, el porcentaje de rendimiento, y también voy a hacer este problema. Entonces, el próximo lunes yo me comprometo con ustedes a resolver estos problemas en clase. ¿Ya? La clase del lunes va a ser una clase para aprender a hacer cálculos, solamente. ¿Ya? Entonces yo voy a resolver los dos problemas que preparé más este, que no está resuelto en la presentación, porque claro, no hemos visto gases todavía y seguramente quedó pendiente, y los voy a resolver para ustedes el lunes. Y voy a ilustrar dos conceptos que son los que les preocupan a ustedes, el porcentaje de pureza y el rendimiento de una reacción química. ¿De acuerdo? Para la tranquilidad de ustedes. ¿Ya? Así que el próximo lunes, aquí un compañero me dice, serían como 25 moles de reactivo. Y se lo multiplica por el peso en fórmula del calcio, le da los gramos y ahí lo multiplica, lo divide por 0,83 para sacar la masa real. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a resolver y el lunes lo resolvemos con números. Pero haga el ejercicio usted, inténtelo, y el porcentaje de pureza, piensen lo siguiente. Si el porcentaje de 83 por cada gramo que yo utilice, solo 0,83 son carbonato calcio y el otro es otra cosa. Por lo tanto, la masa que usted obtenga de carbonato de calcio teórica de la reacción la tiene que dividir por la pureza para obtener la masa real. ¿De acuerdo? Ya. Sí, eso era lo que me complicaba. El único truco ahí. Pero el lunes yo voy a resolver, como les dije, tres problemas que ya preparé, este y dos más, donde vamos a ilustrar con un problema pureza, rendimiento y reactivo limitante. Esos tres conceptos los vamos a reforzar con tres problemas que vamos a resolver el lunes. Así que para la clase del lunes, todos con lápiz, una hoja y calculadora. Porque yo voy a ir haciendo los problemas, pero los voy a ver que paralelamente ustedes los vayan haciendo para que puedan aprender a hacerlo. ¿Ya? Entonces yo el lunes voy a preparar estos problemas, los voy a resolver, los voy a poner ahí, le voy a dar 10 minutos o 15 minutos para que usted lo resuelva y después yo voy a poner la solución. Y durante esos 15 minutos usted me puede hacer todo tipo de preguntas, o sea, es como que estuviéramos en una prueba. Durante esos 15 minutos que usted está resolviendo el problema, me voy a hacer todo tipo de preguntas. Y después al final, yo pongo el problema para que usted lo pueda ver la resolución. ¿Vale? Ya, En estas clases es muy importante, en este tipo de materia es muy importante problemas, hacer problemas, resolver cosas. ¿Ya? Pero para ello, por eso les pido que el próximo lunes todos con lápiz, un papel y calculadora. ¿Ya? Y ganas de trabajar. Porque tenemos una hora, podemos resolver a lo mejor dos y el martes resolvemos un tercero. ¿Sí? O vemos cómo estamos de tiempo, si no, lo retomamos el martes. Entonces la idea es que yo ponga un problema, le doy a usted 15 minutos para que lo haga, me pregunta durante la resolución, como si estuviéramos en una prueba, y después yo pongo el problema resuelto. ¿Vale? Ya, profe. Esa es la clase del lunes. ¿De acuerdo? Pero todos con calculadora ahí, con ganas de hacer los problemas. Ya, chicos. Y los problemas del seminario de estequiometría, que le dije que la fórmula molecular la dejaban como igual a la iónica, se lo envió por correo. Envíamelo. Y yo déjame preparar una pequeña guía así como explicativa, cómo balancear para que cada uno la tenga. ¿Ya? Ya, profe. Y el lunes les pongo las cosas en la semana y el lunes lo discutimos, o lunes y martes nos dedicamos solamente a esto, como a practicar. ¿Ya? Para ilustrar los conceptos que aprendimos. ¿Les parece? Porque lo único más aquí que usted, claro, yo lo podría resolver, pero la idea es que usted intente hacerlo. Y eso te ayuda mucho a aprender. Ya, jóvenes, disculpen las interrupciones, pero es un problema de sistema. ¿Ya?
y nos vemos la próxima clase. Cuídense, como siempre, ¿ah? En esta situación que estamos viviendo, tener tranquilidad y cuiden a su familia, los abuelitos hay que cuidarse. Y estamos en contacto, ¿ya? Un saludo a todos y que les vaya muy bonito esta semana.